Muy bien, hermanos, al libro de Hebreos. Estamos viendo Hebreos capítulo 7. El título de este bosquejo es El poder de una vida indestructible. El poder de una vida indestructible. Oremos. Bendito Dios, ponemos en tus manos nuestra vida. Ponemos en tus manos este tiempo con la palabra, para que seamos iluminados por tu Espíritu Santo y podamos ser transformados también por esa luz y ese conocimiento que llegue a nosotros. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, tenemos esa lámpara y esa lumbrera que nos debe ayudar a conducirnos en esta vida, para glorificarte, para honrarte en todo y por todo. Y Padre, te damos gracias principalmente por tu Hijo Cristo, porque de Él se habla en toda tu palabra, porque Él es la razón, Él es lo que nos da esa paz, esa confianza, ese sostén para nuestras vidas. Te glorificamos, te alabamos y te bendecimos por Cristo, porque en Él lo tenemos todo. Él es la persona, Él es nuestra razón, Él es en quien tenemos salvación. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a leer nuestro pasaje. Veremos Hebreos 7 del 15 al 17. La vez pasada vimos, pues estaba dentro de esta porción del capítulo 7 desde el 1 hasta el 18, pero decidimos acortar y dejar para otra sección este pasaje en específico, Hebreos 7, 15 al 17. Pero aun cuando nosotros lo vayamos a leer, vamos a tocar algunas cosas que mencionamos hace 8 días, así que también puede fluir más rápido, y lo que se llama el conocimiento o el modo de enseñanza constructivista, que vas edificando el conocimiento sobre la base que se le va dando, y qué bueno que es también retomar e ir viendo estos textos, porque vamos asimilando el conocimiento encima de la base anterior. Hebreos 7, 15 al 17, dice así: y esto es aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec, recuerdan a Melquisedec, ¿verdad?, se levanta otro sacerdote. Versículo 16, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tengo una introducción que me pareció muy interesante, tomada del libro de John Stott. Su libro es Cristo el Incomparable. Y él hace una referencia a un personaje hindú. El nombre es Sadhu Sundar Singh. No me pregunten cómo fue una pronunciación correcta, no me pregunten, solo lo leí. Sadhu Sundar Singh. Bueno, ahí ténganlo en la memoria. A los 15 años de edad, bueno, él creció en India, profesando una de las tantas religiones que se profesan allá. Al menos esta religión creían en un solo Dios, creador de todo, pero no era el Dios de la Biblia. Y además asimilaban otras creencias, ¿verdad? Bueno, a los 15 años de edad llegó al punto de expresar su hostilidad hacia el Evangelio, quemando públicamente una Biblia. Él se burlaba de los cristianos y los repudiaba y decía, bueno, para que vean que odio tanto su religión, tal vez le regalaron una Biblia, la agarró y la quemó públicamente a los 15 años. Sin embargo, 3 días más tarde, se convirtió al cristianismo por medio de una visión, que así lo narra, o un sueño sobre Cristo, en el que, dice ahí la enciclopedia donde lo investigué, Jesús abría su alma a la verdad. Él tuvo esa visión o ese sueño, y entonces le cayó en cuenta y dijo, estoy en problemas, ¿no?
Estoy odiando tal vez al Dios verdadero. Y bueno, cuando él profesa a su familia, ¿qué creen? Pues que ahora quiero ser cristiano. Su padre lo denunció. En algunas comunidades no está prohibido, está prohibido ser cristiano, y entonces lo denunció. Y su mismo hermano intentó envenenarlo. O sea, hay comunidades en donde aquí no nos vas a salir con que eres cristiano, primero muerto, antes de que cambies de religión. Y entonces fue ayudado por una comunidad cristiana que lo acogió, y lo más probable es que haya salido de su casa, y un año después fue bautizado públicamente como cristiano. Y siendo aún adolescente, decidió convertirse en un predicador itinerante o un predicador errante. No se sabe ya más de él, estamos hablando aquí 15, 16 años, a los 40 es cuando se dejó de tener noticia de él en la región de los Himalaya. No saben si se perdió, no saben si se murió, no saben si, ya no sabe nada de él, pero él fue para allá predicando el evangelio. En una de sus anécdotas dice que él entró a una escuela de ahí de su comunidad o de la India todavía, y el profesor lo agarró y le dijo muy agresivamente: ¿qué es lo que te ha convencido del cristianismo? ¿Qué no tenías acá en nuestra religión que tuviste que ir al cristianismo? Y él contestó: tengo a Cristo. Le dice el profesor: sí, ya lo sé, pues todos tienen un Dios, ¿no? O un hombre, una persona. Pero ¿qué principio o qué doctrina o qué ideología que me puedas decir como base para que hayas dejado tu religión? Lo que he encontrado en concreto, respondió, es a Cristo. Es Cristo. Me gustó esta biografía como introducción porque ahí vemos el valor de una vida. Y en base a esa vida, uno puede edificar su propia vida. Por supuesto, en base a una verdad, a una declaración, pues aunque no nos guste, son las 12:30. Aunque no nos guste, nos tenemos que someter a una verdad, a una declaración. Pero aquí hay algo más allá que una declaración, y Cristo mismo lo dice: si la verdad es suficiente para corregir nuestra vida, pues Él es la verdad. Él es el camino. ¿Y qué más dice ese texto? Él es la vida. Él es la vida, no es una vida. Él es la vida. Así que, hermanos, muchas veces nosotros también como cristianos no podemos expresar bien nuestra fe. ¿Qué tiene el cristianismo que no tiene de donde hayamos salido? Es que aquí los hermanos son bien amorosos. El día que no sean amorosos, aguas, hermano, hermana, nos vamos a quedar solos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es que las conferencias y los convivios, gracias a Dios por las conferencias y los convivios, pero ¿eso sostiene tu vida? Espero que no. El cafecito que ponen las hermanas, es que el día que no haya cafecito, no voy a esa iglesia. Híjole. Es Cristo lo que debe sostener nuestra vida. Cuando te pregunten ¿qué tiene el cristianismo que no tenga cualquier otra cosa? Pues a Cristo. Cristo. El autor de Hebreos, ahora siguiendo a nuestro pasaje, está reconociendo, uniéndolo a la semana pasada, reconoce esta similitud entre Melquisedec y Jesucristo, ¿verdad? Que igual, y los invito a que si no entendieron mucho, vuelvan a ver el mensaje de la semana pasada, o con toda confianza puedan acercarme y lo analizábamos la semana pasada y con mi esposa, mi cuñada, con mi suegro. Es interesante, pero no se queda solamente en lo interesante, porque apunta directamente a Cristo, lo que vimos del tipo y el antitipo. Aquí también, incluso en este versículo, pudiéramos notar tal vez un tipo y antitipo. Versículo 15, y esto es aún más evidente: si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Ahí está poniendo como que el antitipo es Melquisedec. ¿Y cuál sería el tipo?
No, el sacerdocio. El sacerdocio, una figura del Antiguo Testamento, aunque para que cuadre el tipo tendría que ser, el antitipo tendría que ser del Nuevo, pero viéndolo un poquito ahí, pues el sacerdocio levítico apunta al sacerdocio de Melquisedec, o quién apunta a quién, aunque vemos más perfecto y más correcto el de Melquisedec, porque dice aquí que, versículo 15 otra vez, y esto es aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Por lo tanto, el punto 1 de nuestro bosquejo de esta mañana es otro sacerdote. ¿Hay otro? Entendemos porque esta carta es explicada a los hebreos, a los judíos que están creyendo en Cristo en el primer siglo, que están dejando el judaísmo y que no alcanzan a entender tal vez qué sí y qué no, qué se mantiene y qué ya quedó en el pasado. ¿Debemos aún acudir a sacerdotes, según los judíos del primer siglo? Y la respuesta del autor de Hebreos es, pues ya no. Ya no, porque ya llegó nuestro sumo sacerdote, Cristo. Y vamos a ver por qué o en qué se basa a que hay otro sacerdote, ¿verdad? Y nos hemos ya familiarizado aquí en México con la palabra otros datos, ¿no? Bueno, aquí dice el autor, hay otro sacerdote. Otro, ¿a qué se refiere otro? La palabra en griego es héteros. Héteros, y puede significar, hay dos, bueno, no es que hay dos vertientes. Héteros significa simplemente otro, y en una interpretación es algo opuesto. Cuando hablamos de que alguien es heterosexual, significa que tiene gusto por personas del sexo opuesto. Lo entendemos, ¿no? Algo opuesto. Y en este sentido, no lo debemos tomar tan así, porque Melquisedec no está opuesto al sacerdocio. Cristo no está opuesto al sacerdocio. O sea, en este sentido dice, esto es otro opuesto, no. Otro en el sentido de diferente, pero que va encaminado hacia la misma función. Se puede entender mejor cuando Cristo dijo que iba a venir otro consolador, ¿se acuerdan? No está diciendo que iba a venir otro que iba a ser opuesto. Normalmente cuando nos hablan de algún cambio, es que va a venir ¿otro qué? Entonces ya es diferente. Vamos a comprar otra marca de agua. Bueno, pero es agua, ¿no? Vamos a irnos a otro local. No es que esté dando un anuncio así, ¿verdad? Pero uno pensaría, pues, es otro donde pues, tiene tal vez mejores características que este, pero a final de cuentas es un local, ¿no? Entonces vamos entendiendo que se refiere a que hay otro sacerdote, pero es de la misma naturaleza y de la misma especie, y aquí es donde entra a darnos ese entendimiento el orden de Melquisedec. Viene otro, pero en este sentido, no como el sacerdocio de Aarón y sus hijos, sino de acuerdo y más semejante a Melquisedec. ¿Son diferentes? Sí. ¿Son opuestos? No. Pero sí son diferentes. Diferentes en requisitos. Decíamos la semana pasada que había requisitos los cuales Cristo se apegó más a ser de la línea de Melquisedec, ¿verdad? En este sentido vamos a leer Juan 14, 16 al 18, solamente para ver cómo Cristo está diciendo que enviará otro consolador, y aquí nos tenemos de ver que este otro es, sí, una persona diferente, pero que va a cumplir la misma función y que es de la misma esencia, naturaleza, sustancia, e incluso mismos requisitos, por así decirlo. Juan 14, 16 al 18 dice: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, ahí asumiendo que Cristo es ese consolador de su pueblo, que está al lado de su pueblo, que es su abogado, que es su ayudador, pero Él les comunica que se va a ir. Él les dará otro como yo, para que esté con ustedes para siempre. Versículo 17, y lo
lo expresa de mejor manera. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces vemos que hay ese reemplazo, por así decirlo. Vendrá otro. En el caso de los sacerdotes, descendientes de Aarón, era necesario que tuvieran un reemplazo. ¿Por qué? Porque morían. En nuestro caso podemos decir, hay cambio de gobierno. No tenemos que esperar a que mueran. Cuando acaba su mandato, hay que reemplazar diputados, senadores, presidentes, jueces, etcétera. Se reemplazan por un término. En el caso de los sacerdotes fue establecido que era hasta que murieran. Por lo tanto, punto 2 de este bosquejo, vemos los requisitos del sacerdocio. Si hay otro sacerdocio, ¿cuáles son los requisitos? Porque lo dice el versículo 16, que ha llegado a hacerlo, se levantó otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos. Y no nos vamos a adelantar, hasta ahí nos vamos a quedar. Este sacerdocio está levantado paralelo al del sacerdocio de Aarón, porque tiene otros requisitos. Y ya lo hemos visto la semana pasada que los requisitos eran basados en la persona y obra de Melquisedec. Pero para tener ese contraste vamos a ver algunos pasajes del Antiguo Testamento como Éxodo 28:1, donde nos habla sobre los requisitos del sumo sacerdote. En este caso el primero, que fue Aarón. Éxodo 28:1, está hablando Dios y le está hablando a Moisés. Le está dando las indicaciones de cómo establecerlo, cómo ordenarlo como sacerdote. Y dice, entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón. Ahí a Aarón no se le está pidiendo ningún otro requisito. Es que tienes que hacer esto. Quizá el único es que pertenecía a la familia de Leví. Y de entre todos ellos, Dios lo escogió a él, como pudo haber escogido a cualquiera. Dios está poniendo entonces ese antecedente. Tú vas a ser el sacerdote, Moisés, búscalo de entre tus hermanos, de entre tu familia, a tu hermano Aarón y preséntalo. Pero ahí añade algo y ahora sí es un estatuto que quedará para las generaciones. Tu hermano Aarón y con él, ¿quiénes? Sus hijos, para que me sirva como sacerdote. Aarón y ahí están sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Por supuesto que el hijo primogénito iba a reemplazar al padre en la función de sumo sacerdote, pero sabemos que Nadab y Abiú murieron, ¿verdad? Por lo tanto, continuó esa línea de los sumos sacerdotes con Eleazar. Cuando ustedes después vean y pierdan que Nadab ya no está, y entonces los hijos, este sumo sacerdote, porque es hijo de Eleazar, ¿cómo? ¿Y ese de dónde salió? Pues aquí, si ustedes leen Levítico 11, ahí van a ver la muerte de Nadab y Abiú, y entonces Eleazar toma ese lugar como sucesión. Éxodo 29:9. Si ustedes siguen leyendo Éxodo 28, se van a dar cuenta de los requisitos y las ceremonias que van a empezar a hacer. Pero ahorita solo estamos viendo los requisitos de esta orden sacerdotal que viene de Aarón. Dice Éxodo 29:9, le ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos y les atarás las mitras y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Dios ahí ya está estableciendo que ningún otro podrá llevar a cabo un sacerdocio en la casa de Israel, de acuerdo a esta orden. Y debemos entender como excepción a esa regla la orden o el orden de Melquisedec. Melquisedec
Fue incluso antes, ya estamos en Éxodo, eso fue en Génesis. Y no se vuelve a mencionar ningún otro que diga, yo voy a tomar el sacerdocio basado en Melquisedec. ¿Investigaron cuál fue el rey que se metió ahí a ofrecer sacrificio y quedó leproso? No. ¿Cuál había sido? ¿Josías? No. Usías, el rey Usías, en el tiempo de Isaías le tocó un poquito a ese rey. Usías, ¿verdad? Se metió, quiso servir como sacerdote y terminó recibiendo lepra porque a Dios no le agradó eso. Ninguno pudo haber llegado y bueno, pues como lo hizo Melquisedec, no soy de la familia de Aarón, pero Melquisedec. Entonces yo me afilio al partido de Melquisedec, lleno mis requisitos y entonces puedo ejercer el sacerdocio. No, para eso ya vimos algunos requisitos que tuvo Melquisedec. Ahora, en este caso estamos en Éxodo 29 y ahora veamos versículo 21. Éxodo 29, 21. Después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Quedarán consagrados él y sus vestiduras y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Por lo tanto, Jesús no pudo haber reclamado el sacerdocio por medio de la línea de Aarón, porque él no era de los hijos de Aarón. Se le llama a Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este otro sacerdocio, ya lo dice el versículo 15, es semejante a Melquisedec con los requisitos que tuvo Melquisedec. Hebreos 7, 2 y 3 que vimos la semana pasada nos dicen lo siguiente. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz, sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Y ya vimos este tipo y antitipo, ¿verdad? Cristo, rey de paz, al igual que Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, esto es intercesor, rey de justicia, lo fue Melquisedec, ya dijimos las razones por las cuales probablemente se le llamaba así, y Cristo es el rey de justicia, porque él llevó una vida perfecta, una vida que siempre cumplió la justicia de Dios, sin genealogía, esto es no creado. No creado. Cristo no fue creado. Es eterno, vive para siempre. Y aquí algo que nos llevó también a la reflexión la semana pasada, hecho semejante al Hijo de Dios. Toda la carta de Hebreos dice que Cristo es superior a todos los demás, pero cuando se trata de Melquisedec se le dice que es semejante. Llegamos a la conclusión de que muy probablemente, aunque sin la certeza correcta, y me dijo un hermano la semana pasada, hubieras dicho Deuteronomio 29, 29, ¿verdad? ¿Qué dice ese texto? Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. O sea, lo que sí dice la Escritura con claridad es para nosotros y tómalo. No hay más que decir. Pero las que no, ¿a quién pertenecen? Al Señor. O sea que hay cosas que no nos han sido reveladas. Hay misterios que permanecerán siendo misterios hasta que sean revelados. Entonces, podemos concluir también ahí. ¿Quién fue Melquisedec? Pues es un misterio. Yo, en lo personal, creo que sí fue una aparición de Cristo preencarnada, pero tampoco quiero imponer mi propia conclusión, ¿verdad? También lo que veíamos es que permanece sacerdote a perpetuidad. ¿Y Melquisedec dónde está? Tampoco se narra su muerte. ¿Murió Melquisedec? Si fue un hombre, sí. Si fue Cristo, pues entonces no. Permanece sacerdote a perpetuidad. Y ahí es donde se centra otra vez. Olvidémonos de Melquisedec, pensemos solamente en Cristo.
porque es a Cristo a quien debemos hablar y exaltar. Él permanece su sacerdocio a perpetuidad y ya vimos también que este continúa como un oficio permanente. No que siempre esté ofreciendo sacrificios, porque lo ofreció una sola vez y para siempre. Pero Él sí está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Vemos entonces a Cristo representando el antitipo de Melquisedec como esta figura que iba a venir. Él es ese otro sacerdote que no ha llegado a hacerlo por los requisitos físicos, como dice el versículo 16. ¿Qué más dice el versículo 16? Que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué es el tercer punto? Ya llegamos rápido al tercer punto del bosquejo. Miren, qué bonito, ¿verdad? Vamos bien. Tercer punto es el poder de una vida indestructible. El bosquejo nos lleva a esto. Todo lo que hemos visto desde el versículo 1 nos lleva a decir entonces cómo es que una persona puede mantenerse sacerdote para siempre. Porque tiene una vida indestructible. Sus requisitos son diferentes a los sacerdotes que vinieron uno tras otro. Y en primer lugar, se podrían dar muchas vertientes y muchos puntos, pero vamos a concentrarnos solo en algunas. Leemos 16 y 17, a continuación dice que ha llegado a hacerlo no sobre una base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible, pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La vida de Cristo, y lo veíamos con los hermanos de Fundamentos de la Fe en la mañana, es la vida más importante de la humanidad. Es lo más valioso que existe, la vida misma de Dios. Y si creemos que Cristo es Dios, Dios el Hijo, es la vida más importante y relevante para todo el universo. Tanto es así que el nacimiento de Cristo fue la buena noticia para la humanidad dada desde Génesis, cuando recién se acababa de dar la sentencia de maldición a toda la humanidad. Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él, Satanás, te herirá en la cabeza y tú, él, la simiente nacida de la mujer, Jesucristo, te herirá en la cabeza y tú, hablándole a Satanás, lo herirás en el talón. Se da el anuncio de la esperanza de que habrá un Salvador que destruirá la cabeza de la serpiente, que pondrá fin a esta maldición. Cristo se reafirma con la promesa de bendición a Abraham para todas las naciones, Génesis 22:18. En tu simiente, y notemos que es la misma palabra, esta palabra simiente significa semilla. En tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra. De Abraham salieron los sacerdotes, pero también salió Cristo. ¿En cuál de las dos tenemos nosotros bendición? En Cristo. En los sacerdotes no se refiere a ellos entonces. Dios está reafirmando su promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones, porque tú has obedecido mi voz. Isaías le llamó a este rey, le llamó príncipe de paz, Dios poderoso en Isaías 9:6. Un hijo nos ha nacido, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. También anuncia, y notemos esta hermosura de texto en Isaías 53, anuncia cómo el siervo del Señor será quebrantado para justificar a muchos, pero no quedará quebrantado como ese cordero inmolado
que muere y beneficia a otros, sino que ese mismo Cordero será exaltado y terminará siendo victorioso. Isaías 53, 10 al 12. Notemos lo que se dice de Cristo como el siervo. No hace tanto el destello de sacerdote, ahí se le ve más bien como la ofrenda de expiación, pero sabemos que Cristo es ese sacerdote que está ofreciendo su propia vida. Y al final, ¿cómo termina? Dice Isaías 53, 10, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. El sacerdote común y corriente agarraba un cordero, pues no le preguntaban al cordero si quería morir. Lo tomaban y lo llevaban al matadero. Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. ¿Qué pasará con él? Verá su descendencia. ¿Cómo? Si está muerto. Prolongará sus días. ¿Qué? Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho, hablando de ambos, del Padre y del Hijo. Por su conocimiento, el justo, Cristo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Esto está hablando de un vencedor que después de la guerra salió victorioso, tiene prisioneros, tiene cautivos y tiene botín. Oye, pero el gran héroe de la batalla murió en la batalla. Entonces, ¿qué botín tendrá para repartir? ¿Qué bendición tendrá? ¿Qué grandeza tendrá? Pues solo grabaremos su nombre con letras de oro en la patria, ¿no? No, pero él vive para siempre. Entonces puede disfrutar de ese botín. Se le puede considerar como grande. Tan es así que Dios lo sienta a su diestra para reinar. Y dice, porque derramó su alma hasta la muerte. Entonces no fue una ilusión que murió. Murió de verdad y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Este texto no se puede entender con una vida que simplemente acaba. Esa vida tiene que continuar. Es una vida indestructible. ¿Qué cosa más frustrante? Y eso visto en las películas de terror, ¿verdad? Que te está persiguiendo el malo y bueno, ya se cayó. Se libró y de repente no sé cómo sale de otra ventana. Bueno, que no se había caído. Y le meten 400 balazos y todavía sigue caminando. Y dices, bueno. Y bueno, las películas de terror llegaron a inventar pues lo que se conoce como los zombies, ¿no? Pues, ¿cómo matas a un muerto? Ya, ahí se acaba la discusión. Está muerto, lo que le hagas está muerto. No nos vamos a referir en ese sentido al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo murió, pero sigue viviendo. No es un zombi, es una vida indestructible. Por lo tanto, desglosemos esta última frase, el poder de una vida indestructible. Poder se refiere a la capacidad. Y es la palabra griega dunamis. ¿Han escuchado eso? Dunamis, de ahí viene la palabra dinamita, dínamo, que se refiere a un movimiento, el poder para crear movimiento. Pero esta palabra aquí y toda la familia de esta palabra se refiere a la capacidad. La capacidad en referencia a lo que uno puede hacer. Jesucristo, por supuesto que tiene la capacidad de permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es eterno. A diferencia de los sacerdotes que morían y tenían que ser reemplazados por otro, dejaban su obra inconclusa, aún ellos mismos sus vidas eran imperfectas, que tenían que presentar sacrificios. El Señor Jesucristo tiene la capacidad con una vida eterna, con una vida valiosa. Si cualquiera de nosotros
hubiera levantado ahí la mano, como cuando Dios le pregunta a Isaías, ¿quién irá a proclamar el mensaje? Ya me imagino yo a Isaías ahí, ¿no? Yo voy, si tan solo estuviera limpio, ¿no? Yo voy. Cuando es limpiado dice, yo voy. Si se hiciera la convocatoria, ¿quién muere por la humanidad? ¿Quién quisiera morir por la humanidad para que todos sean salvos? ¿Algún voluntario? En primer lugar, creo que no habría, ¿no? Y en segundo, si llegara a haber alguno, pues tendrían que decir, a ver, tus requisitos. Híjole, aunque quieras, exactamente. Aunque quieras, tu vida no tiene esa capacidad. No cuentas con el poder y con la capacidad de ser el sacrificio que Dios está exigiendo. Él se entregó como una ofrenda de expiación con la cual el Señor quedó satisfecho por ser esta una vida santa, una vida digna que tenía la capacidad para pagar por el pecado. Todos los hombres somos pecadores y se requiere un justo para pagar por los pecadores. Pues no hay. Y si lo hubiera, ¿qué me dicen de los bebés? ¿Son pecadores? Pero no han pecado. No necesitan pecar para ser considerados pecadores, ¿verdad? Pero si en ese sentido dijéramos, bueno, no ha cometido un acto consciente y voluntario de rebelión hacia la ley de Dios, cuenta como justo, ok, ¿cuántos pecados puede expiar? Si acaso, vamos a entrar en este juego, si acaso, 1. ¿Cuántos bebés se necesitan para expiar los pecados de toda la humanidad? No hay manera de intentar ver nuestra salvación como otro tipo de acuerdo, otro tipo de arreglo, otra manera. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús es exclusivo? Que este hindú simplemente decía, es que no hay manera, no tengo otra cosa, aunque yo tuviera los mejores 10 mandamientos, las mejores reglas, las mejores ceremonias, las mejores rituales hacia un Dios, no hay manera de ser salvo. Solo Cristo, porque Él en su vida tiene la capacidad, tiene el poder de expiar mis pecados. Todas las obras que hizo el Señor Jesucristo fueron producto de ese poder, de esa capacidad. Él sanó enfermos, resucitó muertos, alimentó a los hambrientos, abrió los ojos de los ciegos, liberó a los prisioneros, pero su obra magna tendríamos que verla como su resurrección. ¿En dónde se manifiesta más poder? Pablo resucitó un muerto, ¿no? Sabemos que es el poder de Dios, su Espíritu Santo, pero a final de cuentas Pablo se acercó y dijo, Señor, levántame a este que se me durmió en el sermón. Y resucitó, pero ¿y Pablo? ¿Por qué no se resucitó él mismo? Murió. Elías, me parece, o Eliseo, ¿quién fue el que resucitó a otro muerto? Eliseo, ¿no? A un niño. Y después se dice en la escritura, eso me impresiona. Y entonces tenía una enfermedad de la cual murió. O sea que los profetas y los que hacen milagros y sanan también se pueden enfermar. Y no se les puede aplicar el médico, cúrate a ti mismo. O tú estás sanando a todos, no te puedes sanar a ti mismo. Pablo mismo orando, quítame este aguijón. Pero si te mordió una serpiente y no te pasó nada, ¿cómo ahora pides? ¿Se dan cuenta que ese poder de morir y después tomar la vida por sí mismo? Segunda de Corintios 13, 3 y 4. Dice Pablo, puesto que ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios, así también nosotros somos débiles en Él,
sin embargo viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Romanos 1:4, Cristo, que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, ¿cuál fue? La resurrección, conforme al Espíritu de santidad, aquí lo va a decir, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entendemos, y también cuesta trabajo, pero debemos esforzarnos por entender que Jesucristo vino al mundo en debilidad, ya lo hemos mencionado. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó. No sabemos, no se menciona si se enfermó, pero si fue un humano como nosotros, lo más probable es que se haya enfermado, una tos, una gripa, una fiebre, pero no quiero ir más allá, no lo dice. Fue débil como nosotros, en muchos sentidos, con excepción de la inclinación al pecado. Pero en la resurrección esta debilidad desaparece por completo y Él es poderoso. Él es poderoso. Ahí se ve ese contraste entre la debilidad humana y el poder de Dios mismo. Lo cual nos lleva a la segunda expresión, una vida. Esto es el poder de una vida. Esta vida se refiere a la propia esencia de Cristo. Conocemos por el Génesis que cuando Dios formó a Adán lo hizo con polvo, ¿no? Ahí formó la figurita. Y luego, ¿cómo fue un ser viviente? Sopló el aliento de vida. Entonces, en cierto sentido podemos decir, si estamos vivos es porque hay aliento de Dios en nosotros. Es diferente a la vida animal y la vida vegetal. Ellos viven, existen, se puede decir que están vivos, pero es diferente. En ellos no hay aliento de Dios, en nosotros sí, lo cual implica, y ahí es cuestión de filosofar bastante, ¿no? Implica si tenemos mente, si tenemos espiritualidad, el conocimiento del bien y del mal, la moralidad, el raciocinio, todo lo que gusten y lo pueden investigar y se los puedo mandar, todo el artículo que está larguísimo del diccionario de esta palabra, la palabra zoe, para decir vida. Ese es muy extenso, pero tenemos que reducirlo a algo, es el aliento que Dios nos ha dado. ¿Cristo tenía el aliento de Dios en él? Es que es como preguntarle a Dios, Dios, ¿tú existes? Sí. ¿Y quién te dio ese aliento para que existieras? Pues nadie, si no, entonces habría otro creador y otro Dios. Yo tengo el aliento. Cristo tenía el aliento de vida porque Él es Dios y Él podía dar aliento de vida a todos. La vida en este sentido es Él mismo, como Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El día que nuestra vida deje de fluir ese aliento de Dios, pasaremos a la muerte. Pasaremos a ese estado de muerte y después pues ya tendríamos que verlo como algo diferente. La Biblia dice que seguiremos existiendo en gloria eterna o en condenación eterna. Pero ella no se refiere si es con un aliento o cómo, ¿no? No vamos a entrar más en ese asunto. Que el Señor nos lo enseñe cuando lleguemos allá, ¿verdad? Con todo esto, nuestra vida es, aunque es el aliento de Dios en nosotros, es una vida corta, frágil, corruptible, limitada y a veces inútil, hasta frustrante. ¿Por qué? Porque vemos que esta vida, desde que empieza con una condenación. Morirás. Y haremos bien en decirle a los bebés, bienvenido al mundo, ya te queda menos tiempo, vas a morir. Hermanos, me impresiona cuando un predicador le habla a otros, no como él en su estrato de intocable, sino diciendo, yo así como ustedes estoy muriendo y ya me voy. Y ustedes también están muriendo. ¿Y a dónde van? ¿A la gloria eterna o a la condenación eterna? Pero es un hecho real que todos estamos muriendo. El caso de Cristo es esa vida indestructible. No es una vida débil, no es una vida corta, no es una vida
ni inútil, ni frustrante, ni corruptible como sí lo es la nuestra. Algunos textos, Juan 5:26. Si pueden regalarme una botellita de agua, por favor. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo tener vida ¿en dónde? Gracias. En Él mismo. El Padre y el Hijo son el mismo. Tanto el Padre tiene vida en sí mismo como el Hijo tiene vida en sí mismo. El Hijo no es creación del Padre, tampoco una emanación, tampoco nos cuesta tanto trabajo entender que haya el Padre eterno y el Hijo eterno. ¿Cuándo comenzó esa paternidad? ¿Cómo no lo entendemos si no vayamos más allá de lo que la Escritura dice? Se nos dice para que entendamos simplemente engendró. El Hijo fue engendrado, no creado, dice el credo de los apóstoles. Engendrado. No es una generación del Hijo, es simplemente tomó forma humana, pero Él ya existía, ha existido siempre. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 10:17 y 18, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por último, una vida indestructible. Esto es una vida eterna, una vida que no acaba. La muerte no pudo retener al Hijo de Dios ahí en el lugar de los muertos, vamos a llamarle así. No lo pudo retener y salió con poder victorioso, diciendo, tú ya no tienes más poder. Y esa certeza de la vida indestructible de Cristo, y es con lo que quiero que nos quedemos esta mañana, es que si Él pudo resucitar, y eso es también un pináculo de nuestra fe, la resurrección de Cristo, si Él resucitó, entonces tenemos certeza. Nosotros no creemos en un Dios simplemente que murió, se sacrificó para darnos vida a nosotros. Él murió, pero resucitó y tiene el poder de hacernos esa invitación. Donde yo estoy, quiero que tú también estés. ¿Y en dónde estás? En el lugar de los muertos. No, gracias. Estoy en la gloria, estoy vivo, estoy reinando con el Padre. Entonces sí voy, sí quiero ir. La certeza que un creyente puede tener en la vida eterna es que Cristo vive. Y hay varios cantos, varios himnos que nos hablan de esa verdad. Porque Él vive, no temo el mañana, dice el himno 2:22. Al Cristo vivo sirvo. Ese no lo recuerdo, el número, pero también cantamos ahí. Él vive, hoy vive el Salvador. Otro himno más. ¿O es el mismo? Bueno, luego se los paso, todos los himnos, o busquemos todos los himnos que dicen, Él vive y adoramos a un Cristo vivo porque resucitó, tomó la vida que ya tenía demostrando ser Dios y es simplemente una vida indestructible. ¿Qué significa esto? Que no es una vida que se puede destruir, que no se puede desechar, que continuará existiendo eternamente. Si a esto lo hace similar a la orden de Melquisedec, pues yo reafirmo, entonces Cristo vino y se hizo llamar Melquisedec en ese momento, el rey de Salem, el rey de justicia. Pero es Cristo quien permanece sacerdote. Recordemos también que el enfoque del libro de Hebreos es mostrar a Cristo como el sumo sacerdote perfecto, que ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio, una sola vida, porque tenía el poder, porque tenía la vida y porque esa vida es indestructible. A diferencia de los débiles sacerdotes, corruptos, limitados y además mortales, se levanta Cristo para sostener la esperanza de los creyentes
con esta vida indestructible. Y ahí mismo en nuestro texto de Hebreos 7, veamos el versículo 23. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Porque había tantos sacerdotes, pues si no hubieran muerto, pues Aarón y nada más. No necesitamos otro. Bueno, en caso de la ley, ¿verdad? Aarón. 2000 o 4000 años ofreciendo los sacrificios. Síguele, Aarón, vas muy bien. Pero murió. Y de entrada, ¿verdad? En el primero, ahora sí que dicen, apenas empezando, ya empezamos mal. Nadab ofrece sacrificio cuando nada tenía que ver y en condiciones no muy propias, y además otro sacrificio diferente que a él se le ocurrió. ¿Qué pasó? Cayó muerto. Dice Dios, no, así no. Oye, pero tengo los requisitos indispensables para ser el sumo sacerdote, soy hijo de Aarón. ¿Ah, sí? No me digas. Pero no estás siendo obediente a mi voz. Así que tú, borrado. Tu hermano, pues te ayudó, borrado. ¿Quién sigue? Eleazar. Pues a ver cómo nos va. Bueno, el Señor obviamente, yo estoy hablando muy humanamente, ¿no? Se basa entonces en lo que Cristo es y nos enseña. Tenemos que ver nuestra vida como lo que realmente es. La nuestra, un soplo, neblina nada más, un abrir y cerrar de ojos. La vida de Cristo, eterna, indestructible, poderosa, nunca se acabará. Y es así que Él puede ofrecernos la vida eterna, porque Él es la fuente de esa vida eterna. Pongamos atención a este texto y ya terminamos. Me impresionó también este texto, Filipenses 3, del 7 al 11, para que pongamos en esa misma perspectiva nosotros, nuestra vida, nuestros objetivos y la vida de Cristo. Dice Pablo en el versículo 7, Filipenses 3, 7 al 11, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de ¿qué? Del incomparable. ¿Qué es algo incomparable? Que es algo único. No tiene otra cosa igual. Y al ser incomparable, mira, ni siquiera hagas el ridículo de querer comparar. El hecho de comparar algo, dices, bueno, ¿qué es mejor, verdad? ¿Sentarse acá o sentarse acá? Bueno, no, pues a ver, tiene sus pros y contras. ¿Qué es mejor? Lo que sea, agarramos cosas similares. Pero el hecho de querer comparar a Dios con otra cosa es ofenderlo. ¿A qué me compararán? Dice en Isaías. No podemos compararlo. Fallamos cuando queremos comparar a Dios con algo. Es incomparable. Y dice aquí, todas las cosas comparadas con Dios en la medida de la palabra, porque si comparar es ofenderlo, si cupiera esa posibilidad, todas las cosas son basura. Todas las cosas. En primer lugar empieza diciendo lo que para mí era ganancia, lo que para mí era lo mejor, pues ahora yo lo estimo como basura, pérdida. Pero también dice, pues todas las cosas, si a esas vamos, todas las cosas pierden valor cuando ves algo realmente de valor, ¿verdad? Cuando estamos a veces ahí contando hasta el último centavo que traemos en la bolsa y viendo que lo que tenemos no perderlo, que no se nos deteriore, que no se nos haga viejo, que esto, pero cuando ves realmente que puedes morir en cualquier momento, pues todo lo demás pasa a segundo término, ¿verdad? Ahí en ese sentido, la vida, la existencia, toma el lugar más alto de cualquier otra cosa. ¿Quién está en su lecho de muerte y a lo mejor se acuerda de, guardas mi bicicleta que la dejé afuera, no se vaya a mojar ahora con tantas lluvias?
te encargo, ¿no? Realmente, y si lo dice, sí, lo que tú digas, te quiero mucho, arrepiéntete, conoce a Cristo. Todo lo demás pierde sentido y aquí lo está diciendo, todo lo demás carece de valor por Cristo, porque Cristo es el más valioso, Cristo es esa vida indestructible, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Recuerdan el testimonio del principio? La persona de Cristo es lo que tenemos, es lo que nos ofrece Cristo. ¿Qué me ofreces, Cristo, para ver si te sigo o no? ¿Riqueza? ¿Nunca te vas a enfermar? Nadie se va a burlar de ti, nadie te va a perseguir. ¿Qué me ofreces entonces? Te ofrezco a mí mismo. Déjame pensar, no lo sé. Te ofrezco a lo que soy. El regalo más grande que podemos dar es lo que tenga más valor. De tal manera amó Dios al mundo que dio lo que más valor tiene en este universo. Cristo. Esa es la medida del amor de Dios para nosotros. ¿Rechazarás acaso el ofrecimiento de Dios? ¿Rechazas la persona de Cristo? No queremos una religión. Dime los 3 pasos para ser salvo y para vivir una vida feliz y plena. No. Necesitamos una persona porque esa persona está con nosotros, está en nosotros, nos sostiene, nos alienta, nos levanta, nos lleva, nos ama, nos perdona, nos guía. Cristo. Versículo 10, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Y por si fuera poco, básicamente también nos está diciendo que Él quiere que nuestra vida sea como la de Él, indestructible. Que la muerte no tenga ese poder, sino que pasemos a su reino y estemos ahí por siempre, guardando las distancias y la comparación, obviamente, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Termina diciendo Pablo, y creo que es el sentido que le da el autor de Hebreos, Cristo, en Cristo tenemos ese sumo sacerdote, esa expiación perfecta, poderosa, capaz de ofrecerse una vez y para siempre, y tenemos esa vida. Él es esa vida que todos nosotros necesitamos y de Él fluye la vida hacia nosotros mismos. Alabado sea Cristo nuestro Señor. Oremos. Padre, perdónanos por menospreciar el inestimable valor de la vida de tu Hijo Cristo. Perdónanos por tampoco valorar tu presencia en nuestras vidas, porque tú estás en todo lugar. Y Padre, el ofrecimiento que nos haces es de venir a ti para que tú estés con nosotros todos los días, que tu Santo Espíritu more dentro de nosotros y que a la hora de morir escuchemos las palabras, entra al gozo de tu Señor. ¿Cómo rechazar algo tan valioso? ¿Cómo rechazar algo tan grande? Pero la necedad es increíble. La dureza del corazón es tremenda, por lo cual te rogamos, Señor, porque tú tienes ese poder de ablandar los corazones, de destruir, de romper en 1000 pedazos los corazones de piedra, para poder comprender tu verdad, tu gloria, tu amor y este valor inestimable de la vida de tu Hijo Cristo, a la cual tendremos acceso si nos arrepentimos y venimos ante ti, creyendo que Cristo es el Señor. Ayúdanos a creer, ayúdanos a valorar cada día de nuestras vidas esta vida que tenemos en Cristo y a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cada día de nuestras vidas, ese tiene que ser nuestro tema, de despertarnos
y de irnos a acostar. Cristo vivió una vida perfecta. Cristo murió por mí. Ahora yo vivo para Él. Ayúdanos, Padre, por favor, y te rogamos que traigas a todos aquellos que escuchen este mensaje de reconciliación contigo, que hacemos como embajadores tuyos, para que haya arrepentimiento y haya salvación. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.